Hola, sí, 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 sí. Anda, anda, anda. A mí me pusieron silla, pero la verdad que cuando yo doy clase, en este caso no es una clase, sino más bien una charla, un intercambio de ideas, nunca estoy sentado, así que me presento solo. Mi nombre es Daniel Escandizo. Yo no vamos a dedicar tanto a la presentación. Estoy acá invitado por el Ministerio de Industria, estoy muy agradecido, Industria y Comercio, agradecido al ministro, sobre todo al secretario de Pequeña y Mediana Empresa, Luciano Pisapuri, con cual somos amigos. Y bueno, dentro del amplio mundo de la capacitación ejecutiva, ya llevamos 13, 14 años en esto, desde muchísimo tiempo. Hay un exalumno por allí, que sobra al fondo, para siempre en un ámbito, y siempre vinculado al ámbito de las finanzas corporativas y finanzas públicas. En varias universidades tenemos la suerte de participar como docente y ya llevo 10 universidades, así que una experiencia realmente hermosa, la posibilidad de transmitir conocimientos, experiencias, vivencias, más que una profesión fácil. Así que, bueno, la idea es compartir con ustedes un poquito más de 1 hora y media, casi 2 horas, 1 hora y 40. No tenemos mucho tiempo, pero por eso digo tratar de compartir e intercambiar algunas ideas sobre la gestión financiera, especialmente en las pequeñas y medianas empresas o en las microempresas, donde se transforma realmente en todo un desafío y en todo un arte más que una ciencia, gestionar financieramente. En definitiva, no solamente hay que apuntar a la gestión de los fondos, sino también la gestión comercial, la gestión de los recursos humanos, la gestión operativa y la gestión de la tecnología. No son muchas gestiones dentro de una empresa. Pero bueno, sin fondos, sin plata, sin dinero, es muy difícil que todo el resto funcione. Debemos generar dinero, no quiere decir sin tapujos. Mira, estamos hablando de negocios, y un negocio tiene un objetivo que es generar dinero, ser rentables. Pero contrario nos dedicamos a otra cosa. Siempre va a existir riesgo. Aquellos que optan por la desafiante y aventurera vida del emprendedorismo saben que van a subir niveles importantes de riesgo, pero si somos conscientes de ellos podemos lograr más sustentabilidad económica personal tal vez que un empleado de una empresa, porque ese empleado que tiene un sueldo asegurado todos los meses, de pronto por alguna vicisitud pierde su trabajo y se encuentra en una situación bastante complicada, sobre todo si nunca asumió riesgos. En cambio, el emprendedor acostumbrado a convivir con el riesgo, como decíamos acá, convivir con la crisis, bueno, vamos a atravesar situaciones de pata flaca que van a correr, pero siempre vamos a procurar salir a flote o seguir jugando el campeonato. Entonces, chicos, en esta hora y media vamos a repasar lo que yo considero más importante que debemos tener en cuenta, sobre todo enfocado en este momento que estamos viviendo, un momento realmente complicado. Los chicos te pusieron el título en tiempos de crisis, ¿no? Y no me voy a detener a buscar la definición de qué es crisis. Realizo, bueno, crisis es oportunidad, y el proverbio chino se siempre hablando, ¿no? Que parte de crisis también son oportunidades. Bueno, yo diría que cuidado con esto porque hay crisis donde hay pocas oportunidades, y tenemos que atravesarla y nadar aguas muy turbulentas o atravesar una tormenta si pensamos en el aire, ¿no? Estamos piloteando un avión. Entonces allí la oportunidad es tratar de salir indemne de esa crisis, no pretender hacernos ricos en una crisis. Entonces, cuidado con esto, en toda crisis hay una oportunidad porque hay pocas oportunidades. En realidad vamos a tratar de ser muy realistas, estamos hablando del mundo de los negocios, donde lo que vale es hacer dinero y ser rentables. No estamos hablando de beneficencia, ni tampoco por el momento de responsabilidad social, los temas de sustentabilidad. Estamos hablando de negocios, de gestionar financieramente. Así que bueno, ¿con qué nos encontramos, chicos? Miren, algunas reflexiones iniciales. La verdad es que no vamos a hablar de números exclusivamente. Este señor, que yo la verdad que tampoco
mucho, tampoco muy conocido, digamos, no es nada. Es más, no recuerdo el nombre y lo vengo a leer acá. Se llamaba Edward Lorenz, que murió hace poquito, ¿no? Nació en 1917. Este señor era un meteorólogo muy reconocido, pero obviamente nosotros no conocemos muchos meteorólogos, no hay meteorólogos famosos, puede haber uno o dos en Córdoba y ahora que tienen un poquito más de una impronta más simpática. Entonces no conocemos mucho los meteorólogos. Pero él fue el primero en hablar de algo. Descubrió las mariposas. No, mentira, no descubrió las mariposas existían hace mucho tiempo, pero fue el primero en hablar. Fue el primero en hablar de lo que se denomina hoy efecto mariposa. A ver, ahí parece que va a andar acá. Bueno. Ahí está. A ver, ¿cantamos? Sacamos acá. Esto es eficiencia, ¿no? Está justo para. Matías, ¿tenemos sonido acá? Sí, habría que conectarla, porque al final quiero pasar un videito de un minuto. Bárbaro. ¿Por qué traigo esto? Hablar de finanzas hoy. Mire, por un tema muy simple. Este efecto mariposa, que él lo comenzó a aplicar en la meteorología, decía que cambios muy pequeños, imperceptibles, leves, iniciales, por ejemplo, una brisa en este campo muy tranquilo, ¿qué tiene que ver esto con las finanzas? Yo vamos a ver que bastante, puede provocar esto. ¿Ah? Entonces, causas o efectos muy imperceptibles en algún momento, luego tienen consecuencias de impacto. Lo que comienza a hablar de ese efecto mariposa, dice que el aleteo de una mariposa puede provocar un tifón en algún lugar del mundo. No es otra cosa que las ondas expansivas. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? ¿Y por qué lo tengamos presente siempre cuando administramos desde una gran empresa, desde el CEO de General Motors, hasta nuestro pequeño y humilde emprendimiento? Porque lo que pasa en el contexto nos afecta, y mucho, y no podemos ganarle ese contexto. Las variables que hoy se muestran negativas, inflación, inestabilidad del tipo de cambio, de las tasas de interés, caída de la actividad económica, se está proyectando para el año 2015 una caída de la actividad económica del 1,5%. Si a eso le sumamos una inflación que va a rondar lo que hoy estamos registrando, 30, 35, punto más, punto menos, un tipo de cambio que no sabemos a ciencia cierta. Primero habría que ver qué tipo de cambio, pero una vez que definimos cuál tipo de cambio vamos a trabajar, tampoco tenemos demasiada certeza sobre cuál va a ser su valor. Si a eso le sumamos tasas de interés, que es importante, porque muchas veces vamos a tener que recurrir a financiamiento para darle oxígeno a nuestro proyecto, entonces nos enfrentamos en un mundo donde, si bien no tenemos esta tempestad o este huracán, sí enfrentamos un clima adverso y demasiado adverso. Eso desde el vamos, al decidir emprender o al decidir gestionar nuestro proyecto que ya está iniciado. Y nos enfrentamos a un escenario difícil. Además, no solo impactan en la gestión financiera las variables, los datos de contexto, sino los propios movimientos que hacen al dinamismo de los negocios. Y ponemos ejemplo. Miren, hasta no hace mucho tiempo, nosotros podíamos ir acá en el centro de la ciudad o en algún barrio a una tienda de video muy grande que se llamaba Blockbuster. Alquilábamos un video, un DVD, y nos íbamos a nuestra casa.
Esta casa de videos estaba desarrollada casi por todo el mundo. A principios de este año cerró la última tienda. No existe más. ¿Qué la superó? ¿Qué fue lo que obligó o que ocasionó que se cierre de la última tienda? ¿Le apareció un competidor? No. Le cambió el modelo. Ya que la palabra modelo está de moda. Le cambió el modelo. Aparece una idea, un concepto diferente que dice: yo puedo alquilar mis películas sin moverme de mi casa, incluso a un costo menor. Entonces, la gestión financiera, chicos, es un renglón más de la hoja. Si yo no tengo visión, si no tengo capacidad para anticiparme a algunos hechos y para permanentemente monitorear lo que pasa más allá del negocio, por más que sea un experto en gestión financiera, voy a chocar mi negocio. Debo tener bien en claro, primero, cuál es mi foco, cuál es mi objetivo, cuál es mi estrategia, para recién ahí alinear la gestión financiera a ese foco, a esos objetivos y a esa estrategia. ¿Tá? No, y discúlpeme que no me desilusione, no se soluciona todo con un cash flow. ¿Tá? El cash flow es una planillita muy fácil de hacer. Si yo vengo acá y estamos 2 horas teniéndoles a hacer un cash flow, creo que perdemos el tiempo. ¿Tá? Cualquiera de ustedes puede manejar el Excel, y el cash flow no es otra cosa que estimar ingresos y egresos. Lo importante es que ese cash flow responda a la realidad. Ese es el punto. Pero primero, foco en mi negocio. Y todo esto lo enfatizo en esta situación, en esta circunstancia, de ese clima adverso que estamos enfrentando para nuestro negocio. Una vez que tengamos en claro esto, recién pasamos a la gestión financiera. Otros ejemplos. Los ciclos de vida de los productos son cada vez más cortos. Miren, hasta hace poco pedíamos el PIN del BlackBerry. Eso ya no existe más. No pasó hace 10 años, hace 2. ¿Ya? Apliquémoslo a todo, productos y servicios. Bueno, chicos, la gestión financiera es parte del negocio, es un renglón de la hoja. No nos va a solucionar la existencia si no tenemos, reitero, claro nuestro foco, nuestro negocio. Nos enfrentamos a un contexto adverso, sobre todo en la particular situación de la Argentina. Trato de ser lo más asertivo, lo más objetivo posible, pero además enfrentamos un mundo de negocio que cambia, muy dinámico. Y si nosotros estamos enamorados de nuestro proyecto, de nuestro producto, de nuestro servicio, sin tener en cuenta que otro puede estar pensando hacer lo mismo que nosotros, pero mejor, probablemente fracasemos. No porque no sepamos gestionar financieramente, sino porque no pensamos estratégicamente. ¿Tá? Entonces, primero eso, luego pensemos financieramente. Y sigamos recorriendo un poquito más. Decía, enfrentamos tiempos turbulentos. Lo importante es la gente vinculada al sector de la aviación dice que la mejor manera de pasar una tormenta es en el par del aeropuerto. Claro. No sé si alcanza a ver bien por las luces. Pero, reitero, no pensemos hoy, chicos, tanto en oportunidades. Pensemos en obtener lo que tenemos. Claro. La crisis, la oportunidad, tal vez dejémoslo para lo emocional, para la crisis personal, o alguna. Las crisis que no manejamos, que no gestionamos, porque nosotros nada podemos hacer para volver la estabilidad, la calma, la certidumbre, las reglas del juego que haga Argentina, pero tratemos de mantener, preservar lo que tenemos. Ese debe ser nuestro objetivo. Si se puede crecer, bien, tratemos de no perder, de no caer. ¿Ya? Cuando decimos que se proyecta una caída del 1,5% de la actividad económica para 2015, no es otra cosa que
promedio de la actividad económica de empresas y personas. Algunos van a crecer, ¿sí? Pero son más los que van a decrecer que los que van a crecer, si no la economía crecería. Claro, no es un dato aislado para el periódico. A todos le va mal y a mí me va bien. En algún momento me va a llegar. Entonces, por el momento nos olvidamos de ciertas oportunidades, de buscar, en términos generales, si alguien la ve, si alguien es un Mark Zuckerberg, si alguien es un Bill Gates, vale, si ves esa oportunidad en medio de la crisis, surge, pero yo no me imaginar, es muy realista. Enfoco en lo que tengo, cuido lo que tengo y trato de ser eficiente gestionando lo que tengo. ¿Está? Partimos de esa premisa, partimos de ese principio, si se quiere. ¿Estamos, chicos? Coincidimos, después debatimos. Yo avanzo y después damos lugar al debate. ¿Les parece? Bien. Bueno, bien, titulares, en realidad no hice otra cosa que mostrar o pegar allí, no sé si se alcanza a ver, y al final, si no, por ahí podemos apagar estas luces, sobre todo estas, ¿no? La verdad que no tienen mucha necesidad de estar prendida. ¿Puede ser, Matías? ¿Se puede apagar esta? Ahí, acá, bien. Miren, esto publicado en Infobae en junio de 2014, encuesta a empresa, dice, ¿qué cree que sucederá con su empresa en los próximos 12 meses en términos de rentabilidad? El 33% dice disminuirá, el 21% dice disminuirá significativamente, un 1% dice aumentará significativamente, un 20% dice aumentará. Un 21% de las empresas encuestadas tenían en junio, ¿no? Nosotros somos con expectativas favorables con respecto a los próximos 12 meses. Creo que esta encuesta se hace hoy, de hecho, hay varias encuestas de climas de negocio dando vuelta, los datos han empeorado. 21%. En octubre de 2013, unos meses antes, los que pensaban con una expectativa favorable era el 23%, cae al 21%. Y en cuanto a los que piensan va a disminuir o disminuir significativamente la rentabilidad, el 54% piensa de esa manera, y hace unos meses, en octubre de 2013, es decir, hace exactamente un año, unos meses comparados con junio, solamente pensaba así, solamente importante, pero un 41%, así que creció 13 puntos. Y acá viene la primera pregunta, y hablo 2 minutos de debate, que se viene tirando por el tiempo porque tenemos poco tiempo. Así que vamos a ser bien óptimos. La primera pregunta que hago, y acá no estamos en una reunión de directorio o en ningún ámbito en el que no podamos hablar, todo lo contrario. ¿Qué entendemos por rentabilidad? A ver, ¿quién es el valiente que dice yo opino, yo creo, yo pienso, yo entiendo? No hace falta apelar a una definición científica. ¿Qué es lo que me queda para llevarme a mi casa? Más o menos lo que me queda para llevarme a mi casa puede ser, falta un poquito, pero empezamos bien, a ver qué más. Para hacer un provecho de la materia prima. Pero no solo de la materia prima. No, de la empresa. Claro, ahí vamos avanzando un poquito más, no solo de la materia prima. Fíjense que una palabra que lo usamos mucho, ¿verdad? Quiero ser rentable, pero no sabemos bien de qué se trata. Son los márgenes, pero algo más también. Es decir, que todo lo que va diciendo no está mal, está bien, pero le falta siempre una partecita. Puede ser. Bueno, más, ahí estamos. Ahora sí. ¿Se puede garantizar una ganancia? En todo caso, como decir esperada, pero garantizada. Ganar más de lo que, ingresos mayores que gasto. Bueno, puede ser que yo tenga una utilidad, que mis ingresos sean superiores a mis gastos, pero no tenga rentabilidad. O por lo menos la rentabilidad que espero. No, está bien, la definición que me dio usted es correcta. El señor me dijo, ¿cómo es tu nombre? Juan me dice, bueno, es el beneficio que logro con respecto al capital aportado. Y esa es la definición correcta. ¿Ah? Claro, para hablar de rentabilidad, sí, está bien que nosotros, todo lo que ustedes me dijeron, es lo que ganamos,
Pero eso lo que ganamos, porque tenemos que comparar con algo. Gané 100, ¿está bien? Gané 200, ¿está bien? Gané 500, ¿está bien? Todo tiene que ser medido, comparado con algo. ¿Y con qué? Con el capital que hemos invertido. Sí, ¿cómo me querías decir? Era eso. Claro. Con el capital que hemos invertido. Exactamente. No solamente aspiro a ganar 2.000 pesos por mes, o 5.000 o 10.000. Yo gano 10.000 e invertí 1.000.000. No porque gano 10.000 al año, vamos a un poquito más, 100.000 al año. E invertí 1.000.000. ¿Estaremos conformes? Dos datos muy básicos, ¿no? El tiempo que me lleva el negocio de recuperar el capital humano. Siempre vamos a calcular el tiempo. Si decimos, bueno, 5 años, Sí. Una baja rentabilidad. No, por eso no te sé bien. La pregunta es simple. Hemos invertido 1.000.000, quiere decir que hemos inmovilizado 1.000.000 de pesos el 1 de enero de 2014 y al 31 de diciembre de 2014 nos llevamos 1.100.000. ¿Estamos conformes? Bueno, puede ser un buen inicio para comparar si nos satisfacen esos 100.000 pesos. Puede ser una buena comparación de inicio. No va a terminar allí, pero puede ser una buena comparación de inicio. Recuperamos. Y ganamos. Bueno, miren, va a haber tantas definiciones como personas hay acá. Exactamente. Estamos hablando de, en realidad, ni siquiera estoy diciendo en qué lo invertimos. Todo eso también es cierto, todo eso también son factores que influyen en mi satisfacción. Sigo recogiendo opiniones y después vamos a ir cerrando. Sigo recogiendo. Alguien me dice, sí, está bien, allá que me levanta la mano, yo recién te di la mano, ¿verdad? Hay que ver el costo de oportunidad. Muy bien. ¿Y qué sería el costo de oportunidad? O sea, Yo lo voy a hacer hablar a ustedes. Primero dije que iba a hablar todo, después me arrepentí. Ahora, como hablan bastante, van a hablar ustedes. o sea, si otra inversión de 1.000.000 de pesos me genera más o menos. Claro, bien. Otra inversión, vamos un poquito más. ¿Otra inversión en qué? Puede ser un plazo fijo o analizando. Bien, de similar riesgo. Bien, todas las definiciones están bien encargadas. La idea es que en estas 2 horas no vamos a salir expertos en finanzas. Eso de ya, si esa es la expectativa, no se podría cumplir. No estaría dispuesto a cumplir, pero sí seguir conociendo 4 o 5 conceptos que nos van a ayudar. Pero nos van a ayudar. El primero es el concepto de rentabilidad, que lo usamos mucho y no sabemos definirlo. Definir el alcance. Y rentabilidad está bien, es lo que ganamos una vez que hemos invertido un capital en una alternativa determinada. Y comparamos ese beneficio, ese resultado de esa inversión con el capital aportado. Muchas veces este cálculo no lo hacemos a priori, porque todo comienza, el cuento comienza con una rentabilidad esperada. Yo invierto 1.000.000 de pesos en la alternativa de inversión A, un proyecto. Vamos a suponer un proyecto de una aplicación tecnológica, ya que está de moda. Y espero ganar X cantidad de plata o un porcentaje determinado. Nadie invierte por las dudas. ¿No? Y acá mi amigo, tu nombre, Pablo me habló de costo de oportunidad. Entonces, primer concepto que quiero que se lleve de esta pequeña charla: la rentabilidad no es el margen. El margen solo lo calculamos comparando la utilidad con las ventas. Es cierto que a mayor margen, más rentabilidad.
Pero soy rentable si obtengo el beneficio esperado en comparación con el capital que invertí, que inmovilicé. Porque de lo contrario podría haber invertido ese capital en la alternativa B. Por ejemplo, plazo fijo, ya vamos a ver que la comparación no es tan lineal, que probablemente, y ahora con la suba de tasas que dispuso el Banco Central, en vez de llevar 1.100.000, hubiese llevado 1.280.000 o 1.250.000, casi sin riesgo y sin hacerme problemas por comenzar el negocio, por tomar empleados, por los proveedores, por los pagos de impuestos, por la cobranza de los clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vale la pena la comparación cuando yo estoy analizando dos alternativas de similar riesgo. El plazo fijo no tiene el mismo riesgo que un emprendimiento empresarial. Por lo tanto, ¿en qué alternativa, si yo comparo un plazo fijo con un emprendimiento empresarial, voy a exigir mayor rentabilidad o voy a esperar más rentabilidad? Es la de mayor riesgo en mi emprendimiento, en mi proyecto. ¿Ya? Entonces, vuelvo a otra pregunta. Está claro entonces que ese 1.100.000 invertí 1.000.000 y me llevo 100. Vamos a suponer que la inversión termina allí, liquido, vendeo. No nos satisfacería de todo, ¿verdad? Porque acá alguien dijo, bueno, la rentabilidad o ese beneficio esperado al menos debería superar a la inflación. Si no quiere decir que mi capital perdió poder adquisitivo. Y si estimamos una inflación en 30%, al menos mi rendimiento debería haberse acercado a ese 30%. ¿Está bien el razonamiento? Por lo tanto, yo hubiese esperado llevarme 1.300.000. ¿Sí? ¿Coincidimos o no? Entonces, lo primero que tenemos que razonar, sobre todo en tiempos de crisis, y si decidimos emprender o mantener, es buscar, aspirar a un objetivo de rentabilidad. Por supuesto que cuando hablamos de un proyecto empresarial, y me refiero a esto tanto al microproyecto como al mediano, pequeño o grande, es imposible pretender toda la rentabilidad en el primer año. Siempre va a haber un plazo, un horizonte que nos va a ir devolviendo esa rentabilidad esperada, que seguramente superará el año, porque será necesario posicionarlo, porque será necesario consolidarlo, hacerlo conocer, todo lo que implica ese proceso de negocio. ¿Verdad? Entonces, en el primer año, bueno, la rentabilidad probablemente sea acotada, entonces el horizonte va a ser más amplio. Pero como primera instancia, rentabilidad. El concepto de rentabilidad es el beneficio que yo obtengo comparado con el capital aportado. Primero, me fijo un objetivo de rentabilidad. ¿Con qué lo comparo? Con otras opciones. Y hoy no tenemos demasiadas opciones. Hoy las alternativas son bastante acotadas. Hoy no hay muchas posibilidades de inversión. ¿Verdad? Sobre todo, cuando nosotros estamos en un proceso de caída de la actividad económica, las alternativas también se achican. Entonces, posibilidades de obtener altas rentabilidades con proyectos, inversiones, alternativas, también se reducen. Entonces, bueno, trato de mantener lo que tengo, ¿sí? Trato de perder lo menos posible, trato de no perder ante la inflación. Está claro el concepto de rentabilidad. Por lo tanto, chicos, no invierto si no tengo una estimación cercana a la realidad de que voy a obtener esa rentabilidad esperada. Digo que estamos pensando en ampliar nuestro proyecto, en una decisión de inversión en activos fijos. Cuidado, mucha prudencia, porque estamos inmovilizando capital y la rentabilidad esperada puede estar, o la rentabilidad real, luego puede estar muy por debajo de lo que esperamos. Entonces, primer consejo en momentos de crisis,
muy cuidadosos con las inversiones, porque es capital inmovilizado, fondos inmovilizados con rentabilidad muchas veces por debajo de lo esperado. Bien, está otro artículo que publica Ámbito Financiero. El Ámbito Financiero es una publicación bastante cercana al gobierno, pero bueno, la empresa ve mayor caída de rentabilidad, puede ver el resto del año, ustedes escuchen, si no me equivoco, y planean menos inversión para 2015. ¿Por qué creen ustedes que se va a invertir menos? Porque baja la rentabilidad, pero y baja la rentabilidad, yo invierto menos porque avisó, al menos en el corto plazo, 2015 es corto plazo, que las ventas no van a responder. ¿Y para qué invertimos? En un proyecto, ¿no? Acá no estamos dejando de lado las inversiones financieras. ¿Para qué invertimos en un proyecto empresarial? Y ganamos dinero cuando vendemos. Lo que pasa es que hoy también es más atractivo una inversión financiera que una productiva. Es como que después es más el atractivo. Y sí, se lo hacen atractivo. Sí. 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 Y yo lo que quiero es defender mi dinero y defender mi capital. Entonces, cuidado. Vuelvo a lo que decíamos al comienzo. Las oportunidades se acotan. En situaciones como esta, en situaciones de que cuando la rentabilidad está en duda, ¿qué hacen las empresas? Paralizan inversiones. Paralizan inversiones. No vamos a hablar de los números de la macroeconomía, ¿no? Porque escapa la charla de hoy. Quiero que haya una reflexión que nosotros hagamos sobre cómo debemos gestionar hoy nuestro negocio. Se paralizan inversiones. Porque se entiende que esas inversiones luego no van a responder al nivel de ventas necesario, para que justifique el proyecto. Y esto complica aún más la economía. Menos invierno, menos capacidad productiva, menos empleo, menos consumo, menos demanda y bueno, menos producción, menos empleo, menos consumo. ¿Ya? Entonces revierte con un shock de confianza, ¿no? Muy difícil relativo. Pero bueno, volvamos a nuestra empresa. Primero, rentabilidad. Segundo, el concepto de costo de oportunidad. Siempre analizo distintas posibilidades y comparo. Siempre. No lo dejo de hacer. Tengo que entender en la gestión del proyecto que cada aplicación de fondos, cada vez que yo decido aplicar dinero, tanto sea un costo operativo o, vamos a suponer, la incorporación de un activo fijo, hay que darle un sentido amplio a esa decisión. Si yo les pregunto, denme ejemplos de inversión. Ya algunos nombraron, tenemos que ser bien imaginativos acá. Ejemplos de inversión en una empresa. ¿En qué invierte? ¿En tecnología? Capital de trabajo. El capital de trabajo, y dentro del capital de trabajo, ¿qué podemos mencionar? Mercadería, materia prima, innovación, tecnología, capacitación. Sí. Promover nuevos proyectos, nuevos procesos, diferenciarnos, aunque seguramente no me importa como un gasto, ¿verdad? Pero vamos a tomarse en maquinarias, en inmuebles y en más. Consultoría que va a ser definitiva, lo vamos a terminar imputando como un gasto, pero sería similar a la capacitación. En stock, se hablaron allá, en mercadería, en posicionamiento, publicidad, bueno. Eso es lo que invierten los socios. Vamos a hablar de lo que invierte la empresa. Los socios con su dinero después pueden invertir donde quieran. Bueno, compras de empresa, por ejemplo. Sí, sería inversión en activos, en otra comunidad de negocios. O compra parte de una empresa, de otra empresa. Compra una marca, con inversiones. Instalaciones.
¿Qué me está quedando? Nadie le nombró inversiones financieras. Aunque alguien lo decía, vos vas a decir invierto fuera de la empresa. Por invertir, comprar acciones de la empresa, comprar obligaciones negociables, comprar títulos públicos, invertir en plazos fijos, porque digamos que esto se hace solo si hay excedentes de fondo. Si no, muy difícil. ¿Es bien? Pero afuera, ¿cómo? A ver, ¿qué hizo? ¿Compró acciones de otra empresa? Bueno, pero eso no es una inversión, eso es buscar fondos. Ya vamos a hacer. ¿Ya? Inversiones yo aumento mi activo. Ahí estoy buscando fondos, estoy buscando plata, que una cosa estamos, sería parte de lo que es la búsqueda de financiamiento. Acá estamos hablando cómo aplicamos los fondos, en qué invertimos. Y cuando yo voy a la bolsa y emito acciones, obligaciones negociables, estoy buscando financiarme. Ya vamos a ir a esa venta. Pero primero estamos diciendo cómo aplicamos los fondos. No. Puede ser parte de un análisis, de un proyecto, y bueno, no lo tomaría tanto como una inversión. No lo tomaría. No obstante, si yo indemnizo y digo que trabajar con menos personal es porque entiendo que reestructurando voy a agregar valor a la empresa. Podría también ser analizado. No exactamente si es una inversión, pero sí los criterios de análisis son los mismos que utilizaría si invierto en otro activo, en un activo. Bien, ¿qué más? ¿Algo más? Inversiones financieras. Y dentro del capital de trabajo, me dijeron mercadería, stock, inventarios, ¿qué más? Dentro del capital de trabajo. Primero, ¿cómo está compuesto ese capital de trabajo? No pensemos, cuando digo capital de trabajo, no pensemos en los trabajadores. ¿Ya? No pensemos en los trabajadores, porque esto es una gran confusión. Lo que se requiere para la producción. Pero lo que se requiere para la producción es materia prima, es cierto, es una empresa productora de mano de obra directa, pero no pensemos exclusivamente en los trabajadores, hay algo más. No, eso ya no es capital de trabajo. Bien, ahí está. Las cuentas a cobrar, por ejemplo. Cuando decidimos financiar a nuestros clientes, por ejemplo, 30 días, 60 días, 90 días, también estamos tomando una decisión de inversión y forma parte del capital de trabajo. Entonces, sí, cuando toda asignación de fondos, toda aplicación de fondos de una empresa tiene que ser vista como una inversión. Y si tiene que ser vista como una inversión es porque digo, ese capital que yo inmovilizo, que yo resigno, lo hago porque busco un resultado, busco un beneficio. Si yo compro mercadería, materia prima, es porque quiero incorporarlo, pretendo incorporarlo al proceso de producción, que va a dar lugar a un producto terminado que luego va a ser puesto a la venta, vendido y cobrado. Y se supone que el precio de venta va a ser superior a todos los costos de ese producto, vinculado a ese producto, y por lo tanto voy a obtener una utilidad. Si yo compro mercadería para vender en el mismo estado, supongamos un supermercado, no hay agregación de valor, también lo que voy a obtener es venderlo, obviamente, a un precio mayor que el costo al que lo compré, de esa manera obtener una utilidad. Invierto en mercadería para vender y obtener utilidad. Si yo invierto en una máquina, no es porque me gusta la máquina, sino porque va a participar, va a colaborar en el proceso productivo, con esa máquina voy a producir más, o con esa máquina voy a producir mejor, o voy a ser más eficiente, voy a producir en menos tiempo, lo cual me va a empujar la rentabilidad. Y si luego vendo esa producción, voy a obtener, y si vendo a un precio mayor al costo, una utilidad. Pero compro la máquina porque pretendo obtener una utilidad de su uso. Si yo hago una inversión financiera, un título público, acciones, porque pretendo valorizarlo, luego cobrar un interés o un dividendo. Nadie aplica dinero de manera
generosa, buscando solo una ayuda. No, buscamos un beneficio. Y muchas veces es difícil de entender que cuando financiamos a un cliente, cuando decidimos no cobrarle el contado, sino cobrar los 30 días o los 60 días, también lo que estamos buscando es un beneficio. ¿Y cuál sería ese beneficio? Ser elegido. No somos una intermediación, una institución financiera. Vender, lo que buscamos es vender, es fidelizar al cliente, mantener al cliente, darle facilidad a hacer para ellos una compra atractiva, más allá del negocio financiero que pueda haber. Sí. Es una posibilidad. Bueno, el razonamiento es totalmente válido, porque acá se nos enfrentan dos conceptos. Algunos que piensan que por la inflación debemos tener más stock y anticiparnos aumentos de precios, y otro razonamiento que prefiero, el razonamiento que vos has hecho, es costoso mantener stock parado. Porque si bien tengo el stock, no tengo el dinero. Y lo que yo busco es el dinero. Y eso tiene un costo. Y eso tiene un costo y muy alto. ¿Se va entendiendo? Digo, otro concepto, ya dijimos, el primero es rentabilidad. Por supuesto. Exacto. El primer concepto dijimos rentabilidad. Mantener nuestra rentabilidad. Ya habíamos dicho al principio, la idea es mantener, no tanto buscar oportunidades. Mantener la rentabilidad. Pelear por esa rentabilidad que va a surgir también de un objetivo adecuado. Vimos el concepto de costo de oportunidad. Cada vez que decido invertir, pienso en inversiones alternativas y dentro de la empresa. Generamos excedente de fondo. ¿Qué hacemos? 1. Más stock. 2. Más financiamiento al cliente. 3. Cancelamos deuda con el proveedor. 4. Ampliamos activos. Compramos máquinas, ampliamos local, nueva producción, tecnología, innovación, capacitación, 5. Publicidad, posicionamiento y todas las alternativas que tenemos. Estamos muchas veces acostumbrados a pensar en inversión, sobre inversiones financieras, inmuebles. Vos pusiste un ejemplo interesante. Yo decía que tengo una medialización, pero vos estás analizando que es un ejemplo jugado, crítico. Pero vos decís, bueno, yo tengo parte de un proceso dentro de mi producción, supongamos ustedes que están vinculados al transporte, y vamos a tercerizar parte de ese proceso y bueno, vamos a tener que racionalizar la planta de personal. Entonces, el análisis, ¿cuál es? El costo de las indemnizaciones versus un ahorro posterior y el costo de pagar al contratista el servicio tercerizado. Esa sería parte del problema. Y lo puedo analizar con las mismas herramientas que analizo una inversión en stock o una inversión en activos fijos o en maquinaria, en una planta, etc. Cuando nosotros nos convencemos de que toda aplicación de fondos, toda aplicación de dinero debe llevar como objetivo contribuir a la rentabilidad, vamos a ser bien analíticos, prudentes y racionales a la hora de firmar un cheque. Vamos a buscar siempre el beneficio de cada aplicación de fondos, salvo los impuestos, donde así no va a haber ningún beneficio concreto, el resto siempre. Entonces, esta es otra cuestión a tener muy en cuenta o aplicar en esto que hemos dado en llamar tiempo de crisis. Bueno, no solamente nos acordemos de esta herramienta solo en tiempos de crisis, no que la incorporemos para nuestra gestión en tiempos de crisis y en tiempos de bonanzas también. Porque en tiempos de bonanzas, por así nos dan periodos en que tengamos excedentes de fondos y el problema es que nos invertimos mal. O los invertimos en alternativas que no generan valor para la empresa. Entonces, rentabilidad, costo de oportunidad, recién, y analizar todo con un sentido de inversión, buscando obtener un beneficio.
Y un poco la figura que vemos allí, ¿qué tenemos que gestionar? Y gestionamos un activo. Gestionamos activos, que es lo mismo que decir gestionamos recursos. Perdón. Gestionamos recursos. Y gestionamos un activo, algo tenemos que hacer que genere, que sea productivo. Dentro de ese activo vamos a tener un activo corriente, el capital de trabajo, y un activo fijo. Y hoy, en situaciones de restricción de actividad económica, es clave la gestión del capital de trabajo, lo que recién mencionamos. La gestión de las mercaderías, la gestión del stock, la gestión de los bienes de cambio y la gestión de las cuentas por cobrar. Ya vamos a ver un poquito más esto. Y acá me detengo también un minuto. Es lo mismo gestionar un supermercado, que compramos mercadería y vendemos en un mercado, que una empresa de transporte. Con respecto a esto que hablamos del capital de trabajo, utilizamos las mismas herramientas, pensamos en los mismos indicadores. Siempre la generación de dinero va a ser fundamental. Pero acá no tenemos esta posibilidad de decir, bueno, racionalizamos nuestro stock, buscamos que rote más, porque ahora que no vendemos productos, prestamos un servicio. Y si alguien está trabajando en bienes de consumo masivo, por más que la actividad económica caiga, hay un límite en esa caída. Las familias no resignan determinados niveles de consumo en cuanto a bienes, pero sí resignan servicios. Entonces los servicios en situaciones de crisis o caída de actividad económica se vuelven más prescindibles, por ejemplo, que los bienes de consumo masivo, por ejemplo, alimentos. Entonces es un desafío superior para quienes gestionan empresas de servicio. Quienes gestionan empresas de servicio no tienen que vender mercadería, pero sí tienen que cobrar un servicio y sí tienen que prestarlo eficientemente. Entonces, el desafío allí es doble. Tengo que ser muy eficiente en la prestación de servicio. Cuando digo eficiente, optimizar los costos. Eso adquiere relevancia fundamental el tema costos. Y luego ser muy eficiente en la cobranza de ese servicio. No hablo de los servicios públicos. Los servicios públicos tienen la ventaja coercitiva de cortar la prestación de servicio. Si yo no pago el cable, me cortan el servicio. Si no pago la luz, me cortan el servicio. Entonces eso a una empresa prestadora de servicios públicos en situaciones de crisis pueden gestionar la morosidad de una manera más eficiente con esa amenaza de interrupción de servicios, como la telefonía. Entonces van a estimar una morosidad y la pueden hasta, diría, formular, o estimar o determinar con un nivel de exactitud muy próximo a la realidad. Pero en el caso de servicio, por ejemplo, servicio de salud, servicio de transporte, servicio de esparcimiento, servicio de gastronomía, se van constituyendo en servicios que pueden ser prescindibles. Entonces, con más razón debo anticiparme a situaciones que me pueden llegar a perjudicar. Bien, seguimos analizando un poquito los desafíos que tenemos. Y reitero, no son estos tiempos de siempre. Gestionamos un activo. Y esta es nuestra pizza, ahí yo la he puesto como ejemplo, que por la hora puede ser que no pueda dar ciertos estímulos, pero son las ventas, ¿no? Lo que vendemos. Que hoy, reitero, la inflación tiende a confundirnos, pensemos siempre en términos reales, pero claramente atravesamos una situación que está impactando sobre el nivel de venta. La actividad económica cae, por lo tanto la venta en general también. Aún en términos normales, ¿qué sucede? Es que hay varias porciones y no nos queda toda la pizza. ¿No te quedaste corto con el 5% de impuesto? No es impuesto en general, teniendo en cuenta yo estoy partiendo de 100 pesos de ventas netas, sin el IVA. Nunca hay que considerar el IVA como un costo, aunque afecta financieramente. Entonces partimos de los 100 pesos sin IVA. ¿No? Sí.
Pero bueno, hay gasto, hay 70% de costo, bueno. Es decir, que la porción se achica. Y se achica de tal manera que nos queda para nosotros una porción bastante pequeña. La pregunta es, no tanto si es grande o pequeña, esa sería la utilidad, lo que le queda al socio, lo que le queda al accionista, lo que le queda al emprendedor, si esa porción es lo que esperaba. La pregunta no es si la porción es suficientemente grande o suficientemente chica, sino si es la porción que esperábamos. Bueno, sobre todo aquellos que están pensando en iniciar un proyecto, lo he iniciado hace poco, planifiquémonos objetivos. Es la porción que tenemos y midamos. Crear, medir y aprender. Y bueno, creo, en este caso vendo mi producto, mido y aprendo. Y aplico mi aprendizaje en todo el proceso, ¿no? Y de esa manera voy creciendo. Entonces, es fundamental y algo que yo noto siempre en aquellas situaciones de proyectos que comienzan, no generan un buen sistema de medición de performance. Y no es tan complicado, para nada es complicado. Porque puede ser que tengamos el mejor producto, ¿verdad? Pero sin caja no existe. Entonces, no es solo la idea, no es solo ese producto que queremos brillante, que creemos que va a tener demanda, que creemos que va a ser atractivo, sino que el negocio funciona si hay dinero. Entonces, el negocio no es otra cosa que la gestión empresarial que permanentes aplicaciones y generaciones de fondos. Entonces, siempre lo veamos de esa perspectiva. Dinero, aplico dinero. Dinero y aplico dinero. Y así que, o así me mantengo. Eso es lo que tengo que... todo se resuelve tal vez a esa misma visita. El ingreso por un lado, el costo por el otro, voy midiendo permanentemente, sin caja en el sistema. El negocio es fundamental hoy ser bien certeros en la protección de mi flujo de fondos, de ingresos como de egresos. Vuelvo para esto, el efectivo sigue siendo el rey. Gestionamos la liquidez, gestionamos la caja. Cuando hay excedentes, aplicamos ese excedente con un criterio de inversión, buscando el beneficio. ¿Cuál es la alternativa más beneficiosa? Más mercadería, pago una deuda, financio a mi cliente, maquinaria, y analizo con cada una de estas opciones. No es tan complejo hacerlo, ¿Es confiable nuestra protección? Yo creo que algo que hoy no podemos dejar de hacer a pesar de la inflación, a pesar de la inestabilidad, a pesar del tipo de cambio, es planificar. Planifiquemos distintos escenarios y hagámonos siempre esta pregunta: ¿qué pasaría si? No hace falta acá una metodología científica. Yo proyecto el dinero que me va a ingresar en los próximos 3 meses. Ese dinero que me va a ingresar proviene de distintas fuentes. La más importante, ¿cuál es? No solo la renta, la cobranza de la renta. Si nosotros estamos hablando de el sector minorista, consumo minorista, cualquier negocio que esté encargado en el shopping, la cuadra, ¿la cobranza es un problema o no? ¿Qué opinan ustedes? No es un problema, y no vamos a decir, no, saquemos el punto de frente, no es un problema. El 80% de las ventas de un shopping se realizan con tarjeta de crédito o tarjeta de débito y el resto con... No es un problema. No hay una libretita donde yo como en el viejo almacén. Entonces, vuelvo. Algo que también me gustaría que ustedes se vayan con este concepto: no se pueden aplicar reglas parejas o conceptos equivalentes a todo tipo de negocio de actividad. Entonces, la cobranza es un problema para algunos sectores, para algunas empresas, para otras no. Si nosotros lo que tenemos es un emprendimiento
un proyecto, un negocio de venta minorista en un shopping, o no necesariamente en el shopping, en el centro de la ciudad, la cobranza no va a ser un problema. Porque vendo con tarjeta de crédito, vendo con tarjeta de débito, o vendo al contado. Puedo darle crédito a un amigo. La venta minorista funciona así. Lo mismo en un supermercado. La cobranza no es un problema. ¿Cuánto nos puede demorar? 7 días, 14 días, 15 días, un mes a lo sumo, lo que nos puede demorar la liquidación del banco de la venta hecha con tarjeta de crédito y tarjeta de débito. Con eso no es un problema. Ahora, en la venta mayorista, cuando yo le vendo a empresas y mi proyecto está enfocado en venderle a empresas, hoy sí la cobranza puede aparecer como un factor crítico que yo voy a tener que gestionar. En una empresa que presta servicios, pasa lo mismo. En el caso de ustedes, si nosotros realizamos servicios personales, alguien hablaba de asesoría, de mentoría, de consultoría, es crítico. Prestamos el servicio, por ahí tenemos un cliente, nos contratan, nos devuelven el pago. Claro, si nos pagan, probablemente pagamos toda la rentabilidad. Si nuestro proyecto se orienta hacia el desarrollo de software, por ejemplo, aplicaciones tecnológicas para prestarle servicio a una empresa, y vamos a suponer que nos contratan y generamos un contrato para proveer un sistema y estamos pensando en un horizonte de implementación de un año, y resulta que nos demoramos un año, pasó 15 meses, 18 meses, y el cliente nos paga, pero yo tengo que pagar el recurso humano, sobre todo la industria del conocimiento, del recurso humano intensivo todos los meses. No le puedo decir a mi licenciado, bueno, voy a esperar que el cliente me pague para pagar el sueldo. No hay manera. No lo planteemos como alternativa, porque la productividad cae abruptamente. Aunque sabemos que muchas veces pasa. Pero allí sí la cobranza se convierte en un factor crítico. No así la venta minorista. ¿Verdad? Bien, entonces decimos que los ingresos, hablando de la pregunta que me hacía acá nuestro amigo con respecto al cash flow, la principal fuente de ingreso es la cobranza de las ventas. Pero luego puede haber otra fuente de ingreso, de fondos, de plata. Digamos, el cash flow es plata que entra, no venta realizada a cobrar. Yo lo voy a anotar. Si yo lo que estoy haciendo es una planillita 3 meses y la divido por semanas y generé una venta hoy que la voy a cobrar dentro de un mes, ¿cuándo me va a figurar como ingreso proyectado? Dentro de un mes. ¿Está? Dentro de un mes, cuando entra a mi caja, cuando cobro el cheque o cuando me hacen la transferencia. ¿Estamos? Allí lo registro como un ingreso. De la misma manera que los gastos, cuando vamos a pagarlos. Pero digo, además hay otras fuentes de ingresos. ¿Qué otras fuentes de ingresos puede haber? Venta de activos. Bueno, vamos a suponer que liquido activos, vendo una maquinaria obsoleta o una maquinaria que ya no me es útil, un vehículo que no me es útil, un terreno, liquido activos. Bien, y ahora tomar un préstamo, endeudarnos, es una generación de fondos, ¿verdad? Que en numerosas ocasiones empuja a la rentabilidad, le da un impulso a la rentabilidad, la deuda. Ya vamos a ver en 10 minutos. Y entonces, ¿cómo podemos generar fondos? Recién hablábamos cómo aplicábamos. Si ustedes me dieron un ejemplo de inversión, siempre consideren las aplicaciones de fondos como inversiones y verán que le vamos a buscar ¿qué? El beneficio de cada gasto, de cada compra, de cada disposición de fondos. Es una cuestión también de modelo mental. Sobre todo, y esto va a servir mucho también en finanzas personales, ¿verdad? Pero sobre todo en situaciones de restricción o de caída de actividad económica. Yo no voy a utilizar tanto la palabra crisis, dijimos COVID y sociedad, pero caída de la actividad económica. Y probablemente digamos, sí, estamos en recesión, porque 3 trimestres de caída de actividad económica es recesión. Si esto se extiende el año que viene, con más razón. Perfecto. Caída de actividad económica. Bueno, ¿qué nos dice? No, pero caída de actividad económica seguro. Entonces podemos obtener fondos, vendiendo, cobrando lo que vendemos,
Pero sabemos que si las ventas van a caer, vamos a cobrar menos. No nos dejemos engañar por la inflación, cuidado, que es el otro condicionante. La otra forma es endeudándonos, y nos podemos endeudar de dos maneras. Podemos endeudar de varias maneras. Pero en términos generales, nos endeudamos de una manera consentida. Por ejemplo, el proveedor nos extiende una línea de crédito, la negociamos. Por ejemplo, ampliamos el descubierto bancario, ningún endeudamiento es grande, eso está claro, ¿no? Ampliamos nuestro descubierto bancario. El costo financiero está alto, ¿no? El costo financiero está alto, está alto. Tal vez lo único que yo pueda tener como alternativa de costo financiero bajo sea alguna línea de préstamo o tasa subsidiada por el Estado. Nada más. Lo licúa la inflación cuando la tasa es más baja que la inflación. Si la tasa es más alta, no. Por lo tanto, si yo voy a esperar al descubierto, la tasa es más alta que la inflación, porque los bancos también están pensando lo mismo que nosotros. Claro. No le pidamos al banco que comparta nuestro riesgo. Es un error que muchas veces creemos y decimos, el banco solamente le presta a quien puede morir. Claro, si no es el negocio, chicos. El banco no es mi socio. No le interesa al banco ser tu socio. El banco le interesa intermediar en la gestión financiera entre las unidades económicas con excedente de fondos y las unidades económicas con requerimiento de fondos. Sí, pues es negocio bancario. No estamos hablando de que tiene que asumir mi riesgo también. No, ¿qué le digo? Si no es socio, si no compra acciones, eso es otra cosa. Bien, entonces, una manera de obtener fondos vía deuda consentida, un acuerdo. Un acuerdo donde el proveedor nos extiende la cuenta corriente, el banco es descubierto, todo tiene costos, ya lo sabemos. Pero si nosotros hemos decidido endeudarnos, ¿por qué? Porque creemos que le vamos a dar una aplicación a esos fondos que nos van a permitir un retorno que también nos va a posibilitar pagar sin inconvenientes la deuda a su vencimiento. Y hay otra forma de endeudarnos, de generar fondos vía deuda. No pagando al vencimiento, sin consentimiento del proveedor. Hablando de la realidad, no estamos haciendo una clase de manual. No pagamos antes, nos vence un impuesto, no nos vence la cuota de un préstamo, no lo pagamos. Nos vence la. Precisamente nadie va a incumplir porque realmente quiere, ¿no? Realmente no puede. Removilizar y es más. Y ve que no tiene otra alternativa de obtener fondos para pagar esa deuda. Esto, miren chicos, ¿les ha pasado otras situaciones en sus empresas? No, está pasando. Pasan casi todas. No digamos que nosotros el universo PYME. El universo PYME se apela a financiarnos. Las grandes en general, hay un mito acá. Hay un mito. Vamos a enterrarlo que me ayuda. Las grandes pagan. Algunas sí, otras no. Hay de todo. Las que están muy expuestas, las que están muy expuestas, créanme, las que están muy expuestas tratan de evitar jugar. ¿Por qué? Porque va a afectar fuertemente su imagen, muy fuertemente, con los costos. ¿Y por qué? Porque también hay cuestiones penales vinculadas a eso. Cuidado. Pero hay un mito, las grandes pagan. Las grandes pagan sus impuestos, nadie paga los impuestos de manera. No es una situación comunitaria con nuestro equipo, no nos metemos en qué equipo para generar condición, pero la grandes pagan. Sí, me dice también. Eso lo pide muchas veces, sobre todo cuando estamos en crisis. Cuando está la empresa en crisis, no queda otra. Porque cuando está en crisis, el banco no te plata, no nos refinancia. El proveedor es el primero que sabe que estás en crisis porque comenzaste a regular los pagos. Entonces, entonces caemos en deudas fiscales, hacemos moratorios de financiación. Obviamente eso no es sustentable, no es sostenible.
Pero es una manera de generar fondos. Digo, no pagar una deuda, chicos, es generar fondos. ¿Entienden? ¿O no? Plata que tenía que salir de la caja no sale. Es lo mismo que generar fondos. Cuando los costos superan los ingresos, chicos, el negocio no es viable. ¿Está claro, no? Ya es una cuestión de fondo, de planteo del negocio. Hay una cuestión de planteo del negocio. Si es circunstancial, bueno, atravesamos la tempestad, como la veo que estaba atravesando el clima turbulento. Ahora, si llegó para quedarse, y es lo que decía al principio, chicos, por eso empecé diciendo, la gestión financiera es parte de la gestión, es un renglón de la hoja. Si no tengo en claro mi negocio, mi foco, y si no tengo en claro que no solamente va a haber relámpagos y rayos y centellas, como decían los viejos dibujitos animados, del contexto, sino de la competencia, del sector, del dinamismo, no solo nosotros. Cuando yo les puse este ejemplo, y podría poner más, este ejemplo del teléfono BlackBerry, y hoy otro teléfono, otro sistema, si nos vamos años atrás, ¿cómo nos comunicamos? Bien, comenzó el email, después el mensaje de texto, después el Messenger, después el verbo de WhatsApp, en 10 años. ¿Cuántos quedaron atrás? Ya no nos acordamos de algunas marcas. Los que tienen un poquito más de años, ¿se acuerdan del Nokia 1100? Desde el teléfono que tenía prácticamente todo el mundo, era líder indiscutido. Nokia era un líder indiscutido. Hoy está viendo cómo hace para, no se va a fundir, pero cómo hace para competir contra nuevos actores que lo superaron. Hacia 2004-2005, no estamos hablando del siglo pasado, sino parte de esta última década. No le vamos a poner nombre a la década, para no generar controversia. 2004-2005, a ver si se acuerdan, ¿qué empresa era la líder indiscutida en estos horarios? Incluso Nacia fue el primero que se animó a hacer de distintos colores, había rosas, celeste, verde. No era más. Era bien, era el líder. Logró que era, ¿saben cómo logró ese liderazgo de él? Mire, yo le voy a dar un dato que les va a sorprender, pero es real, les voy a dar un dato que les va a sorprender. Y acá hablamos del stock movilizado y cómo lo tienen bien internalizado ustedes, que stock que no se vende es un costo. Es plata quieta, plata que no produce, que no está acá. Bien. Él logró que todo su stock, todo, rotara, vendiera todo su stock en 4 días. Si yo hacía un inventario de los productos que tenía él, esos productos le alcanzaban para las ventas de solo 4 días. 4 días. Generó un modelo exitoso. Por eso ocupó una posición de liderazgo. Ahora, ¿hoy es la líder de él? No. Tuvo caída muy fuertemente, sobre todo fuera de Estados Unidos. Digo, para agregarnos, chicos, que si no entendemos bien hacia dónde va nuestro negocio con la gestión financiera, si el negocio no es viable, es difícil. Nos fijamos en la horizonte de planeación, que un cash flow ayuda mucho. Agregámoslo, no hace falta ciencia, solamente una planilla, decimos, bueno, cómo van a ingresar los fondos en los próximos 90 días, lo hacemos semana por semana, y cuáles van a ser todos nuestros compromisos, desde pagos a proveedores, los sueldos, los impuestos, el alquiler, etcétera, etcétera. ¿Tenemos acceso a fuentes de financiamiento? Bueno, ¿hay financiamiento en Argentina? Poco. Solamente si aspiramos a algunas tasas de líneas productivas. ¿Qué han hecho las empresas en los últimos tiempos, chicos? Y cuando hablo de los últimos tiempos, los últimos 10 años, han apelado más que todo al autofinanciamiento, a reinvertir sus utilidades. Y no tanto a préstamos, digo en general las pymes, ¿no? El universo de las grandes empresas es diferente. No solo las que cotizan en bolsa, ¿no? Sino las que tienen posibilidad de acceder a mercados de capitales. Hay posibilidades para las pymes de ir al mercado de capitales que ya lo ponen. Chicos, el financiamiento, hoy hay poco. Y si hay poco, barato, menos. Pero con algunas posibilidades más allá del banco. Mire, una pyme podría, por ejemplo, ir al mercado de capitales, ir a la bolsa y obtener un costo más bajo que lo que le puede cobrar el banco como descubierto.
Vamos a suponer que somos una pyme que le proveemos a un cliente importante, le proveemos a Libertad. Libertad nos da, forma de pago de nuestro producto, un cheque. Un cheque a 60 días. ¿Qué pasa? Nosotros necesitamos la plata ahora. Alternativa 1, si tenemos una cuenta en el banco, ¿qué hacemos? Lo vendemos, lo descontamos al banco por cobrar tasa de interés, lo va a tomar porque es un cheque, bueno, de un cliente o por lo menos de una empresa bien calificada. Pero podemos ir también a la bolsa. Hace falta un procedimiento previo, son los denominados cheques, aquí en bolsa, cheques avalados, o cheques patrocinados. En este caso podemos ir con cheques de tercero, lo negociamos en la bolsa, reitero, se va al proceso de organización, pero no es tan complejo como una pyme, si tiene los papeles de regla, y podemos obtener una tasa, es decir, un costo menor que el banco. Es una alternativa que muchas veces las pymes no analizan, por falta de conocimiento, porque dicen que hay un prejuicio que piensan que la bolsa es solo para grandes empresas, para inversores sofisticados. Entonces, esa es una alternativa que no la tenemos en cuenta. No solamente podemos negociar cheques de terceros, es decir, de un buen cliente, sino también cheques propios. Por más que seamos una empresa chiquita, poco conocida. ¿Qué tenemos que hacer en ese caso? Bueno, apelar a instituciones que se denominan sociedades de garantía recíproca. Por ejemplo, puse el caso de Libertad. Libertad tiene una sociedad de garantía recíproca que avala de masa, ¿no? Banco Nación tiene una que avalan cheques de empresas pequeñas, empresas medianas, por supuesto tienen que poner todo en orden. Pero podemos negociar esos cheques, en este caso serían cheques patrocinados, en la bolsa y obtener, afrontar un costo más bajo que el que debiéramos pagar por obtener el cubierto por él. Es una alternativa que debemos permitirnos a la pyme analizar, salir de lo tradicional, siempre del banco, ni que hablar del sistema informal, ¿verdad? A veces la cosa es más compleja. Digo esto porque también la realidad nos indica que hay empresas ya que no son pymes, sino más que pymes que apelan para financiarse al sector financiero informal, donde los costos son muchísimo más altos, ¿no? Pero es cierto que hoy hay carencia de financiamiento y esto conspira contra los planes de expansión y de crecimiento de la empresa. Con más razón, eso ya mejora, tiene que mejorar, porque de lo contrario, chicos, es imposible plantar bases de crecimiento sostenible, no solamente en la pyme, sino en la economía. Si no hay crédito, no hay crecimiento. Está agotada la capacidad de crecer vía autofinanciamiento, ya no hay más. Si no hay crédito, y cuando digo crédito, digo líneas disponibles a tasas convenientes, es un impulso para la rentabilidad. Entonces, de alguna manera tendrá que mejorar, ¿no? ¿Qué le pasa al equipo? Dice, el equipo está en peligro, porque tengo que poner Sí, hoy me venció el antivirus, así que tengo que hacerlo rápido. Estamos en peligro. Entonces, tratando de ir redondeando un nuevo concepto a los que ya hemos desarrollado. Este es el ciclo, habíamos dibujado con esta idea de ciclo, de movimiento, lo que denominamos ciclo operativo de la empresa. Sí. ¿El capital? Mira, el capital semilla, o lo que denominamos también inversores ángeles, no está suficientemente desarrollado en Argentina, es incipiente, pero hay. Si estás interesado, yo después te puedo sugerir lo poco que hay en Córdoba. Es un proyecto atractivo, con potencial, y hay algo en Inversores Ángeles. Se presenta todo el desarrollo del proyecto, el negocio, la idea. No nos olvidemos. ¿Tu nombre? Enrique me está haciendo una pregunta que se la traslado al resto, que no sabemos de qué hablo.
me habla de capital o de inversores semillas, o también denominado inversores ángeles, que muy aplicado al caso de las startups. ¿Qué son las startups? Son los emprendimientos más que todo vinculados a desarrollos tecnológicos, productos nuevos o servicios nuevos o aplicaciones que no existen, cosas diferentes, que no hay mucha historia, no hay contra qué comparar, no hay experiencia. Entonces, esto es, son potenciales Mark Zuckerberg, o potenciales los dos pibes no, porque ya tienen cerca de 40 que vendieron WhatsApp, ¿no? Y que se hicieron de $19 millones. Claro. Son estos proyectos, ¿no? Entonces, digamos, se valora ese potencial. En este caso es muy difícil ir a un banco y pedir un préstamo, porque generalmente quienes desarrollan estas ideas no cuentan los respaldos, no tienen garantía, y no pueden, son todavía esclavos de un sistema muy tradicional. Si yo quiero ver, balance, situación económica, proyección, etc. Y eso solo es posible para ya empresas en marcha o proyectos conocidos, sobre todo los conocidos. Estamos hablando de proyectos sobre productos o servicios nuevos. La alternativa bancaria para este tipo de emprendimientos se descarta. Entonces surge que los inversores saben que este capital que se dice que va caminando. Debo buscar inversores, lo que se denominan fondos capitales de riesgo, que están dispuestos a invertir en tu proyecto. Vas a tener que convencerlos, vas a tener que desarrollar un plan de negocios y vas a tener que ser muy convincente acerca de los beneficios futuros de ese plan, de ese negocio. Para que ellos te aporten dinero, se van a asociar con vos, van a constituir una sociedad donde ellos se van a quedar con el 20% de la propiedad, el resto va a ser tuyo, van a aspirar que con esa plata, porque vos no tenés un centavo, o tenés poco, ellos te van a poner la plata y vos con esa plata vas a tener que hacerla producir, generar un proyecto, te van a controlar, te van a acompañar en la gestión, y dentro de 2 años, 3 años ellos van a pretender vender su parte. ¿Está? Esto está enormemente desarrollado en los países desarrollados, valga la repetición, como Estados Unidos, pero a nivel Latinoamérica, en Chile, Brasil, Colombia, pero sobre todo en Chile. En Córdoba, Argentina, es incipiente. Se entendió más o menos cuál es el mecanismo, pero existe. Yo después te doy a quién podés ver, si te interesa, acá en Córdoba. Sí. No, sí, sin duda. Sí, es lo que yo decía, ¿no? Un montón de bases tecnológicas, ¿se entendió más o menos? O sea, las posibilidades acá son inversores de riesgo, van a tener que convencerlos. Venderles la idea. Vender la idea y que esa idea sea capaz de producirse en dinero en 2 o 3 años. Y ahí puede haber apoyo de una línea especial del Estado. Yo lo que sé es que hay líneas incluso, sobre todo para proveedores de IPF, para proveedores de IPF en actividades extractivas, que es la misma IPF, fondos de IPF canalizados a través de Banco Nación, con los cuales se financian proyectos a tasas más bajas que la inflación. Sí, eso. Pero ya no sería este caso. Sí. Una pregunta. Dale. Me faltan dos formas de negociar los cheques, de trabajar con cheques. Una la bolsa y la otra yo. Yo decía que están los cheques avalados y cheques patrocinados. Uno, cuando lo que negocio en la bolsa son cheques de terceros, no propios. Cheques de terceros, sobre todo cuando tenés un cliente de cierta dimensión y conocido. Es el tercero que tiene que calificar, en ese caso. Y la otra son cheques propios, pero si soy una empresa chica no me van a conocer, entonces tengo que buscar el aval de una sociedad de garantía recíproca. ¿Qué es una sociedad de garantía recíproca? Como lo dice el nombre, me va a dar una garantía, me da un aval y yo tengo que asociarme, eso tiene un costo. Entonces yo tengo que evaluar qué me es más conveniente, si asociarme a una sociedad de garantía recíproca o ir al banco. Si es que en el banco tengo alguna línea de venta, en este caso para el banco compra de valores, ¿no? Que siempre te va a comprar valores de tercero. ¿Cómo es tu nombre? Héctor. Siempre te va a comprar valores de tercero, difícilmente propios, excepto que tengas calificación para ellos, ¿no? Pero generalmente de terceros. Me posiciono en esto porque vuelvo, ya lo hablamos, clave, ¿no? Vendo mercaderías o servicios y cobro. Compro mercaderías, produzco, vendo, cobro. Compro nueva mercadería o productos, transformo valor,
vendo, compro. Este ciclo tiene que ser lo más aceitado, cuando digo aceitado, lo más corto, más breve posible. ¿Ya? Aprovisionarme lo justo. Llevémonos esta idea. No al estoqueo por encima de mis necesidades. Sí, pero voy a comprar más barato que tenemos que jugar. Ya no podemos entrar a hacer ensayos ni experimentos. ¿Ya? Sí, probablemente la mercadería que yo compre sea un poco más cara el mes que viene, ¿verdad? Seguramente yo también lo voy a trasladar a esos precios. Pero es preferible que tenemos que tomar una acción, afrontar la inflación que estoquearme por encima de mis necesidades o por encima de la demanda de mis clientes. Porque eso es inmoviliza mucho también. Y hoy es más costoso. Salvo que no tengo otra alternativa. No tengo otra alternativa, tengo un excedente de fondo, bueno, compro mercadería. La verdad que la otra que sería distribuir entre los socios y yo no me quiero, compro otra mercadería. Pero bien efectivo el aprovisionamiento. Segundo, celeridad en la venta y en la producción. Si nos pongo el ejemplo de Dell, hoy todas las fábricas de computadoras rotan su stock en 5 o 6 días. La clave de su competitividad y la clave de su rentabilidad. Entonces, bueno, lo otro, voy siguiendo. ¿Cuándo compré esto? Y lo compré en mayo y todavía no lo vendí. Sobre todo si estamos hablando de empresas que venden tal cual compran, sin agregación de valor. En los servicios, la efectividad, ¿por dónde pasa este ciclo operativo en los servicios? Bien, por la hora, la productividad de la hora hombre. ¿Está? La productividad de la hora hombre. Yo siempre pongo un ejemplo. Vamos a suponer que somos una empresa desarrolladora de software. Hacemos un presupuesto para un proyecto. Tenemos que implementar ese proyecto en 500 horas. Ese es el presupuesto y ese es nuestro objetivo. Lo hacemos en 1200. Entonces, cobramos lo mismo. No quiere decir que el cliente nos pague menos por hacerlo más rápido. ¿Hemos sido eficientes? Sí. A priori sí. Ahora, vamos a ser eficientes y luego con esas 300 horas que nos sobran no las aplicamos a otro proyecto. De lo contrario, si el recurso humano afectado a ese proyecto, que en principio iba a tener una afectación de 1500 horas, está 300 horas sin hacer nada, no ha sido eficiente. ¿Claro? Entonces, ¿cómo medimos ese ciclo operativo en la empresa de servicio? Productividad de la hora hombre. 8 horas que produce. Yo tengo que fijar este indicador. ¿Cuánto quiero de producción? En el caso de usted, dígase de facturación, de ingresos en función de la cantidad de horas hombre que tengo. Ese es mi activo. Ese sería el equiparable de una empresa de servicio a un supermercado que tiene mercaderías. El supermercado que tiene mercaderías, su stock, son los bienes que va a vender. En el caso de ustedes son las horas hombre que deben hacerse producir. Entonces, hora improductiva es el producto que no se vende, que está en la góndola 3 meses. La hora ociosa. Esa aquí hay muchas. Lo que pasa es que es mucho más fácil identificar el producto que está 3 meses en la góndola que la hora ociosa muchas veces. Bien, pero tengámoslo en cuenta, sobre todo cuando estamos planteando servicios. Entonces, clave el ciclo operativo. La rentabilidad. ¿Quedó claro el concepto de rentabilidad? Chicos, chicos y chicas, ¿quedó claro? Rentabilidad, rendimiento del capital invertido. La rentabilidad tiene 3 palancas. Tiene 3 palancas. Una, el margen. Mientras más puedo incrementar la diferencia entre el precio de venta y el costo, más rentabilidad. Esto tiene límites. Si me excedo, no me compra nadie. ¿Acá? Si la competencia en su producto es igual que el mío, difícilmente puedo ofrecer un precio más alto. ¿Cuál es la clave de aquellas empresas que basan su estrategia de rentabilidad en el margen? La diferenciación. Logro un producto diferente. Eso no es fácil. Y transformo mi marca en una marca deseada. Entonces, el margen es una clave, es una palanca de rentabilidad.
Ahora, si mi producto es un commodity, no hay diferenciación, el precio está dado. ¿Ya? Si yo vendo, vamos a suponer que vendo ropa, artículos deportivos, no hay mucha diferenciación, el precio ya está dado. Más o menos, llegando a ese extremo, el producto agropecuario, el precio está dado, me fijo en la pantalla cuánto cotizó la soja en Chicago, Rosario, punto, yo no puedo meterla por encima. ¿Está? Por lo tanto, ¿cuál es la clave para el productor agropecuario? Vender mucho. Vender mucho. Mientras más vendo, por más que el margen sea pequeño, eso no aumenta la rentabilidad. Entonces, cuando no hay posibilidad de diferenciar el producto, chicos, la clave está en la venta. La clave está en la venta. En vender, en rotar. Y no estoquearme por encima de mi capacidad de venta. Y ahí debería ingeniármelas como algo para vender. En un momento de caída de la actividad económica, chicos, cuido lo que tengo, me posiciono en mis costos. Debo tener la punta del lápiz bien afinada, porque en determinados rubros es muy difícil actuar sobre los costos. La gastronomía es uno. ¿Alguien tiene un emprendimiento gastronómico? La cuestión es qué difícil que bajar costos, ¿no? ¿Puedo tener un proyecto gastronómico exitoso? No. ¿Sin un buen cocinero? No. Porque es servicio. Es servicio. Y para cuál un servicio que puede llegar a ser prescindible. Ya bueno, me cuido en las salidas, como en casa. Preservamos. Bueno, no es que vengamos a salir. Ya no consumimos bien, no podemos comer. Pero no puedo tener 3 cosas menos porque no me piden tanto poco. La economía tiene que ser complicada, es difícil bajar porque tengo que pagar el alquiler, tengo que mantener los servicios, tengo que pagar todos los servicios, tengo que pagar el personal. Y no puedo aumentar demasiado el precio. Salvo de lo que sea gourmet y veremos con ese proyecto acá de económico. Y la otra palanca que tengo es la deuda. Endeudarme, obtener fondos de terceros para luego generar un rendimiento más alto. Esta tercera palanca hoy está complicada. Por lo tanto, me queda el margen y vender mucho. Si la actividad económica cae, el mercado me impone un límite de ventas. Si mi producto no se diferencia, tampoco voy a poder aumentar mucho el precio. ¿Ya? Entonces, cuidado, esto es de reloj. ¿Ya? Cuido mucho mis costos de reloj. Cada costo para mí es una inversión. De reloj. Soy el director técnico. A ver, lo vamos a encontrar. Porque sería difícil. No, hombre. Está claro. Pero, de rápido, de los Pumas o de los Olmos, milimétricamente estudiado cada movimiento. No despilfarrar recursos, no despilfarrar energía. Entonces, con mucho cuidado la gestión, chicos. Ese director técnico que dice, cuido mis energías. Yo pongo diferencias miren, este es un supermercado, yo siempre lo pongo como ejemplo en las clases, en los posgrados. Esta cadena de supermercados se llama Target en Estados Unidos. ¿Alguien la conoce? Vean la imagen, limpieza, espacio. Si nos introducimos en Target, ¿qué tenemos acá? Diseño, orden, la señalética. Claro, comprar acá es caro. ¿Está? Pero es diferente. Más cómodo, más tranquilo, en un ambiente armónico, experiencia de compra, si se quiere. Más rápido, para menos gente. Eso tiene un precio. Pero hay clientes que avalan esa diferencia. Me posiciono sobre el margen. Comparo con Walmart. El posicionamiento de Walmart. Walmart es la empresa que más factura en el mundo. No arreglo, pero su estrategia evidentemente a Don Sam Walton le dio éxito, le dio resultado. Y acá está, precios bajos todos los días. ¿Claro? Ahora, no pretendo yo la limpieza extrema, el horno, la armonía, el precio, la conveniencia. Puedo oír, chicos, mi foco, no pierdo mi foco, no pretendo hacer todo. Aumento el precio y voy a buscar vender más, entonces rotación y margen. Afino bien la punta del lápiz. Y mi ciclo operativo, reitero, creo
en mi opinión, salvo reponer activos. Digo, en el caso del emprendimiento gastronómico de mi amigo, ¿cómo se llama? Luciano. Sí, bueno, dejó de traer aire acondicionado y lo tengo que cambiar porque es parte esencial de mi servicio. Tengo que mantener el mobiliario, pero repongo activos que van agotando su vida útil. ¿Ya? Pero no me jugaría a hacer nuevas inversiones. Por el momento. Como piensa la mayoría, por lo menos espero. Y poco para terminar, porque seguramente van a quedar temas pendientes, pero digo acá esto parte del riesgo, ¿no? De financiarnos, mientras hacemos equilibrio, seguimiento, mucha lupa más que mira telescópica hoy. Y quería terminar con un video que nada tiene que ver. ¿A alguien le gusta la Fórmula 1? Allá, a las chicas. Porque no lo escucho de aquí, no le las mujeres, no diga eso, no diferencia, las mujeres también nos pagan, entonces no digo más nada, digo, no hay ninguna, hay que tener cuidado con hacer algún tipo de diferencia de género, pero ¿ustedes consiguen la Fórmula 1? Pero bueno, han visto a veces cuando alguna carrera, ¿qué está pasando allí? ¿Qué están haciendo todo ese equipo? Están haciendo campeonato automático, ¿tenemos un sonido instalado? Bien. Apagamos un poquito las luces, vemos un minuto de video. ¿Qué tiene que ver esta con finanzas? Bueno, muchísimo. ¿Vieron cuándo era eso? ¿2009? ¿Se fue? Esto se admitía, era natural. Claro, era parte, era la regla del pueblo. Ahí salió, bien. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con la finanza, chicos? Lo primero que ustedes verán que en 1950 había solo 2 personas haciendo este proceso y ahora hay 20. Y algo muy curioso cuando uno lo ve detenidamente es que no están trabajando los 20. Hay algunos que están por las dudas paseando. Por las dudas algo suceda, que algún imprevisto se presente. Con lo cual, si vemos un poquito más, si quiero, a ver si lo avanzamos. Bueno, entonces, claro, para llegar a 2 personas, alguien me dijo, bueno, hay más sueldo la visita, claramente. Claramente de 22 personas. Ahora, esto es como de una historia de aquella empresa, en este caso yo que sé, escudería, que no logra generar este proceso en 4 o 5 segundos, queda fuera de carrera. ¿Pierde qué? Competencia. Mi proceso va a ser que yo no pueda competir. Por ejemplo, en el caso acá de nuestro amigo, a lo mejor no está a la altura del servicio, demora 1 hora en servir un plato, es suficiente, lo cual esto implica más costos y clientes insatisfechos.
En el caso de ustedes, también que son una empresa de transporte, si no lo hacen eficientemente, si no logran satisfacción por parte del cliente que anda afuera, y lo mayor que nos pasó. Pensemos dónde está nuestro, y uso el término en inglés, que tenemos como en este proceso, el pit stop, que es la parada para, no son expertos, pero entiendo que causa los platos neumáticos y se me tranquilidad. ¿Verdad? Bien, el proceso es el mismo que en 1950, exactamente el mismo. ¿Qué cambió? Bien, cambió de tecnología, evidentemente hubo investigación y desarrollo que hizo más eficiente ese proceso, pero fundamentalmente también porque decidieron invertir en ese proceso. ¿Por qué decidieron invertir en ese proceso? Porque entendieron que era clave para ganarle al competidor, quizá, para ganar la carrera. La escudería que no lo hace queda fuera. Y muy importante, el hecho de lograr hacerlo en 4 segundos tampoco nos garantiza ganar la carrera, ¿verdad? Porque ha llegado un punto que todos lo hacen en 4 o 5 segundos. Entonces, muchas veces nosotros logramos ser competitivos. Vuelvo al caso de Dell, y esto lo utilizo. Es muy normal apelar a cuestiones del deporte para simplificar nuevos negocios. Vemos el caso de Dell. Dell logró este proceso hacerlo en 4 días. Dell compraba sobre todo las partes, producía y vendía en 4 días. Pero lógicamente, los otros, su competencia también fue aprendiendo. Y aprendiendo a hacerlo incluso mejor que Dell, y lo dejó fuera de competencia. Por otro motivo, por otra razón. Fueron los pioneros, pero eso no le garantizó el éxito permanente. Chicos, veamos sobre la gestión financiera poco extraordinaria. No hace falta que invitamos a tener 20 personas generando un proceso, pero rapidez, eficiencia en los procesos. Toda demora es costos, toda ineficiencia afecta nuestra rentabilidad. Y la rentabilidad es lo que nosotros pretendemos obtener por el capital que hemos decidido aportar a un proyecto. ¿Ya? Un poco como para cerrar, y no sé si tenemos tiempo, 5 minutos para preguntas. ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Alguna duda, pregunta, idea? Después yo te dejo mi mail, cualquier cosa, me hacen la consulta vía mail, no sé si tenemos un pizarrón, no sé si lo informamos a los chicos, Matías. Bien. ¿Pero alguna preguntita? Sí, sí. Y uno siempre trata de dar un acompañamiento sobre todo a los proyectos, desde la universidad y en forma personal, y tratar de orientarlos sobre todo en la situación un tanto crítica de la economía en general, ¿no? Sobre todo de las universidades también hacemos lo posible para que nadie malinvierta sus expectativas, no solamente su dinero. Sin duda. Yo quiero consultar. Sí. De una manera la historia se repite, ¿no? Económica argentina. Sí, pero ¿cómo es tu nombre? Karina, pero cada sistema, cada circunstancia tiene su particularidad. Claro. No pretendamos usar la receta, siempre se hizo así, o ya lo hicimos así otras veces, porque los factores son diferentes, las circunstancias, las causas son diferentes. No nos olvidemos al principio del aleteo de la mariposa. Sí, no, aparte las condiciones globales son diferentes. Pero bueno, es como que en la economía es cíclica. Sí, ¿no? Sí, en el mundo en general. Bueno, pero las condiciones que se dieron en el 2003, de alguna manera, como que vuelven a aparecer algunas cuestiones parecidas. Se asemejan algunas cuestiones, otras no, pero reitero, esta coyuntura tiene sus particularidades. Diferente a la del 2001-2002, diferente a la del 89-90, ¿no? Diferentes. Aún así, da la sensación que las crisis anteriores fueron agudas. Un infarto de miocardio, para hablar de esas cargas fuertes. Y acá da la sensación que estamos en una etapa de una crisis crónica. Todos los días, y nos salimos, y seguimos. No nos mata, pero claramente nos sentimos mal cada día. ¿Qué pasa? Sí, desgasta muchísimo. Bueno, pero para proyectos nuevos, sí. Teniendo una visión más global y que el mundo puede ser un mercado, me parece que están dadas las condiciones. Porque es como que, está bien, tuvimos las características de una empresa saludable. O sea, eso fue tal cual, ¿no? Sí. Y eso es lo que se aspiraría a una empresa que está empezando. Sí. Pero bajo esas condiciones que tengo hoy, me parece
por más que empezaste diciendo hoy, nos mantenemos. Sí, me mantengo, pero se están dando las condiciones para hacer cosas nuevas con proyección mundial. Mira, cuando yo hablo en términos generales, yo detecto una oportunidad, evidentemente si la oportunidad está ligada a los mercados globales, la economía global, bueno, el mundo va en una dirección. Da la sensación que Argentina hoy no es que diga que vaya en otra dirección, no, pero sí que vamos más rezagados, es como que hacemos el directo en 12 segundos, ¿no? Cuando digo el mundo, chicos, no estoy hablando de los países desarrollados exclusivamente. Veamos posibilidades en América Latina. Brasil también, si no, Dilma hubiese ganado por más del 50%, está claro, se le apareció un rival a 7 puntos que va a ser una segunda vuelta muy reñida, y los principales problemas de Dilma no son precisamente el 7-1 de Alemania, ¿no? Sino la caída de la actividad económica, aunque no está en recesión, está creciendo muy poco Brasil, está creciendo muy poco, muy por debajo de lo que creció durante el periodo de Lula, y además uno de los grandes debates hoy es la alta inflación de Brasil, 6%. ¿No? Se considera que ese 6% es muy alto, ese es el gran debate, y a eso se debe la performance no mala, porque un 49% es un muy buen nivel de voto, pero no pudo ganar en primera vuelta, ¿no? Pero veamos otros países que hoy están, tenemos una economía mucho más estable, donde hay proyectos de inversión, donde yo puedo lograr financiamiento a 25, 30 años, un 6-7%. Y acá viene Chile, pero siempre Chile, ¿no? Perú, Colombia, Ecuador, hasta el mismo Bolivia, hasta Paraguay. Entonces, estoy fijando proyectos diversificados territorialmente, es otra cosa. Es otra cosa. Con respecto a la estacionalidad del poder ejecutivo, Sí. eso, a ver, porque ahora estoy viendo ahí, ¿Cuál es tu actividad? reeducación a través de la De la actividad. Sí. Claro, es muy nicho, muy específica, ¿no? Muy específica, muy concreta. Hay que conocer mucho ese mercado, ¿no? Claro. Nuevas necesidades. Sí. Y ahora que hacemos hasta marzo. La estacionalidad igual siempre. Está claro que en el verano, en diciembre, enero, la actividad económica baja en general, y eso tenemos que preverlo en enero del año que comenzamos a planificar. Y sí, como que hay que hacer el colchón hasta noviembre y con eso hasta marzo. ¿Ya? Pero bueno, nos vamos de vacaciones, disfrutamos. Pero digo, eso en enero, por eso hago hincapié en planificar. Ya tenemos algo. Si no planificaste, claro. Exactamente. No sé, en la gastronomía depende de si estoy localizado en un circuito turístico, en enero, diciembre, enero y febrero van a ser meses de mayor nivel de facturación. En las ciudades grandes no. La estacionalidad debemos preverla siempre, ¿no? Siempre va a existir. Siempre va a existir. Imaginemos si estamos en una empresa que vende helados, una productora de helados, entonces, pero lo tenemos que planificar. En enero tenemos que saber, en diciembre, enero y febrero mi flujo cae. Sí, sin duda. Es por ejemplo. Sí, es la posibilidad. ¿Alguna otra preguntita? Ahora, porque es con la financiación, puedo decir, impositiva, estoy en desacuerdo en el sentido de que hoy financiarse impositivamente es cada vez más difícil. Totalmente de acuerdo. Llegan masivamente. Coincidimos absolutamente. Cuando se apela a esa fuente de financiamiento, es porque se agotaron las demás. Y es una medida desesperada. ¿Verdad? Es una medida desesperada. Por eso yo les aclaré. Recuerdo tu nombre que fue justo Luciano, que no es sostenible. Un mes me puede pasar, 2 meses, pero no es sostenible. No es sostenible, claramente. Si yo debo apelar permanentemente a financiar con el Estado, bueno, hay un problema de inviabilidad de mi negocio. ¿Ya? Y no es sostenible, digo, las consecuencias en el corto plazo se van a comenzar a evidenciar. Coincido plenamente con vos. Sí. Construcción.
Y recuerden el SERIN, lo que se pretendía tener con el SERIN, ¿no? Bueno, fíjense que el Procreauto no está impactando la venta, no está impactando, los últimos datos que estamos saliendo de la venta de hormonas. Sí, bueno, los datos dicen otra cosa, pero es el tema, ¿quién dice? Bien, vamos a esperar un poquito, vamos a esperar, ya terminamos aquí. Pero sí, sin lugar a dudas. Digo, analizo escenarios, planteo, ¿qué pasaría si el Procrear no funciona? Sí, pero es cierto que no va a haber siempre vamos a decidir en un marco de información incompleta, chicos, No nos hagamos las ilusiones de tomar decisiones siempre con todas las variables, con todas las fichas, con todas las piezas. Siempre decidimos en un marco de información incompleta, ¿no? Esto, dentro del espíritu empresarial lo debemos aceptar siempre. Aún así, podemos buscar algunas alternativas. Bueno, la última, ya tenemos el terminar, Matías. Última, ¿o estamos? Sí. Sí. Es factible, incluso, no, yo creo que vale la pena analizarlo. Incluso las pymes pueden hasta emitir obligaciones especiales. Bueno, estoy hablando ya de una pyme en este caso, ¿no? Hay un régimen especial que facilita. Lo que pasa es que el tema de acceso al mercado de capitales me parece que hay barreras culturales, ¿no? No, ojo, no porque seamos analfabetos financieros, chicos, no pasa por ahí. Parece que es una cuestión de temor, de desconocimiento o de prejuicio. Quiero decir, eso es solo para los grandes. Y tal vez la promoción o el convencimiento de parte de los organismos conductores del mercado de capitales no ha sido lo suficientemente efectivo, ¿no? Pero es una posibilidad que, reitero, si mi pyme está amarilla, papeles, está constituida, presenta banana, todo eso. Si tenemos, analizando el mercado de capitales, además nos amplía la posibilidad de obtener fondos, nos permite posicionarnos, nos conocen. Entonces es una alternativa que vale la pena al menos estudiar. Sí. Siempre. Mira, cuando nosotros no nos olvidemos este concepto, chicos, todo costo tiene una misión en su vida, que es contribuir a la rentabilidad. Siempre. Aquel costo que no tiene esta misión o que pierde esta misión, hay que estirarlo, porque no lo necesitamos. Entonces, hablemos de racionalizar o optimizar costos. Si hay una inversión en tecnología, que eso nos va a posibilitar ahorrar el costo, veámoslo como una inversión. Siempre pensando en el valor para la empresa. ¿Verdad? Y en situaciones como esta, donde es difícil impactar sobre las ventas, por más campaña publicitaria y marketing operativo que tenemos a cabo, que realicemos, por ahí tomar decisiones de inversión en racionalidad, optimizar costos puede ser una alternativa, que nos va a permitir más margen y por ende más rentabilidad. Bueno, mis estimados, a no decaer, a seguirla peleando, a conducir ese Fórmula 1 y por lo menos llegar, no sé si ganar la carrera, pero bueno, llegar. Ánimo, que lo mejor está por venir. Así que bueno, suerte.